Cordial saludo, mi nombre es Norman Mercado. Les voy a presentar el video número 8 de un total de 30 videos correspondientes al curso de Circuitos Eléctricos 2. El tema de este video es el de las fuentes controladas, circuitos con fuentes controladas. Cuando se trabajó el curso de Circuitos Eléctricos 1, con toda seguridad, además de las fuentes independientes, o sea, que suministran voltaje independientemente de la corriente, que es una fuente independiente. Normalmente la fuente de voltaje tiene una resistencia en serie, ¿cierto? Esto es una fuente real de voltaje, independiente. Y también como un modelo matemático, ¿cierto? La fuente es de corriente, ¿no? En donde la resistencia está en paralelo. En general puede ser una resistencia o una impedancia, o sea, una combinación de elementos R, L y C, lo mismo que acá. Las fuentes controladas son modelos matemáticos que se utilizan para describir el comportamiento de algunos dispositivos de estado sólido en ingeniería, ¿no? Entonces, empecemos por decir eso, es un modelo matemático, no es que uno vaya allá al centro, a un negocio de venta de equipos electrónicos y pida una fuente controlada, ¿no? Se ríen de uno. Es un modelo matemático que describe el comportamiento de algunos dispositivos de estado sólido, básicamente el transistor y el amplificador operacional, ¿sí? Y hay 4 tipos de fuentes controladas. Fuentes de voltaje controladas por voltaje, ¿sí? O sea, un voltaje, una variable de voltaje en un circuito es el que controla, ¿cierto?, el voltaje que produce o que genera la fuente controlada. El MATLAB, perdón, el SPICE, utiliza estos modelos matemáticos, ¿no? Aquí estamos hablando de una fuente de voltaje, la fuente de voltaje es alfa veces B sub X. B sub X es la variable que controla. Entonces, alfa como voltaje y voltaje, alfa será adimensional. En una fuente de voltaje controlada por voltaje, la ganancia de la fuente, alfa, es una cantidad adimensional. Lo mismo que si tenemos una fuente de corriente, esta es la fuente de corriente, y aquí la variable que controla es una corriente, también la ganancia es adimensional, ¿sí? En este otro, que es una fuente de corriente controlada por voltaje, fuente de corriente controlada por voltaje, alfa tendrá unidades inversas de ohmios, la ganancia pues. Y finalmente, las fuentes de voltaje controladas por corriente, la ganancia hay que medirla en ohmios, ¿cierto? Para que sea dimensionalmente correcto. Estos son los símbolos que se utilizan en SPICE, que no son los mismos que convencionalmente se utilizan en los libros de texto, ¿no? Los libros de texto utilizan rombos. Digamos, este rombo corresponde a una fuente de voltaje B sub F, alfa veces I sub X. Es una fuente de voltaje controlada por corriente en este caso. Como les digo, alfa tiene que tener unidades de ohmios, ¿sí? Y así, hay que indicar en el valor de la fuente cuál es la variable que controla. Les voy a mostrar un ejemplo, ¿cierto?, de un circuito que tiene una fuente controlada. Por supuesto, el análisis lo hacemos en el dominio de la frecuencia. Ya la situación en el dominio de tiempo está superada desde el curso anterior. En este circuito tenemos una fuente independiente de voltaje que está entre los nodos 0 y 3. Y tenemos una fuente controlada de corriente, y esa fuente controlada de corriente, alfa es la ganancia, y la variable que controla es esta. La variable que está controlando la corriente que suministra esta fuente controlada es la corriente que pasa por el inductor. O sea que, de acuerdo con lo planteado, alfa es adimensional, ¿cierto? Alfa es adimensional.
la idea es determinar la ganancia de voltaje para este circuito. Y la ganancia de voltaje, de acuerdo a lo que hemos visto, la ganancia será el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, en función de ese, pues. Pero para hallar el voltaje de salida necesitamos hallar. Este circuito tiene dos elementos que suministran energía. Perdón, que suministran, no, que almacenan la energía mejor. Que son el capacitor. Recuerden que el capacitor almacena energía en forma de voltaje y el inductor que lo hace en forma de corriente. O sea, las variables circuitales son el voltaje en el capacitor y la corriente en el inductor. Y no hay más. Entonces, para poder determinar la ganancia de voltaje, necesitamos plantear un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son voltaje en el capacitor y corriente en el inductor. Y después de hallarlas y resolver ese sistema, sí podemos calcular la ganancia de voltaje. Veamos los pasos. Vamos a plantear estas mallas, ¿no? La malla que va del 0, nodo 0 al nodo 3, luego al nodo 1 y luego al nodo 0. Esa es una malla cerrada en donde se establece o se verifica la ley de Kirchhoff para voltaje, ¿no? El voltaje que va de 0 a 3, que es menos V sub I, por convención. Las subidas de voltaje con signo menos y las caídas con signo más. Entonces tendríamos, vamos a plantearlo aquí lo tenemos. Hay dos elementos dinámicos, con lo que les decía, ¿no? Es necesario plantear un sistema de segundo orden, o sea, dos ecuaciones con dos incógnitas. Pero hay que recurrir a variables auxiliares para poder hacer nuestro trabajo, ¿cierto? ¿Cuáles son esas variables auxiliares? En el resistor que es de 3 ohmios, en el resistor de 3 ohmios, observen, la corriente I sub 2 va a ser la que entra del capacitor menos la que sale por la fuente. O sea, la corriente I que va de 1 a 2, o sea, la corriente que estoy llamando la I sub 2 de S, va a ser la corriente que entra, que es CS B de S, o sea, la capacitancia por S por el voltaje, menos alfa veces I de S. Y miren que esta I sub 2 me está dando en términos de las dos variables circuitales básicas, ¿cierto? Ahora, la capacitancia dice que es de 1 faradio. Por lo tanto, esta corriente I sub 2 será S por B de S menos alfa por I de S. ¿De acuerdo? Y ahora sí vamos a plantear la ley de Kirchhoff para voltajes en toda esta malla, ¿no? 0, 3, 1, 2, 0. En toda esa malla. Entonces tendríamos de menos a más menos B sub I. De más a menos más B. Voy a omitir el de S, ¿no? De 1 a 2, de 3 veces la corriente. O sea, 3 veces esta corriente S por B menos alfa I. Y vamos aquí. Y de aquí a aquí hay otra corriente I3. Esa corriente I3 será la que viene por el inductor más la corriente I2 que acabo de encontrar. O sea, I3, que es la otra variable auxiliar, será I2, que ya la tenemos, S por B de S menos alfa I de S, más I de S. O sea que la corriente I3 será S por B menos alfa por I más I. O sea, más 1 menos alfa veces I. Voy a escribirla aquí. I3 es igual a S por B más 1 menos alfa por I. Entonces, repasando. De menos a más, menos BI. De más a menos, más B. De aquí a aquí, 3 veces la corriente I2, que es SB menos alfa I. Más 2 veces la corriente I3, que es la que acabo de encontrar.
Y toda esa sumatoria de voltajes es cero, tal como está expresado aquí, ¿no? Aquí está la corriente I2 y aquí está la corriente I3, tal como lo acabo de explicar. Y ahora sí, planteemos la malla de nuevo aquí. Esta malla, 0, 3, 1, 2, 0. Entonces, menos B sub I, más B, más 3 veces I2, más 2 veces I3, igual a 0. Y sustituyo I2 e I3 en esta ecuación y nos queda esta ecuación. 5S más 1 por B más 2 menos 5 alfa por I, alfa no, igual a B sub I. Y esa es la primera ecuación del circuito, que me relaciona a las dos variables circuitales. B, voltaje en el capacitor, corriente en el inductor. La otra malla, nos vamos por acá, ¿sí? Vamos 0, 3, pero por acá no. 0, 3, 2, 0. En esa malla vamos a tener, recuerden, la malla 0, 3, 2, 0, que yo la tengo reescrita aquí, ¿no? Para facilitar el trabajo. De 0 a 3 menos B sub I. De 3 a 2, el voltaje en el inductor es S por B de S. Y como L vale 2 Henry, entonces tenemos 2S por I de S, perdón, 2S I de S. Más 2S por I. Voy aquí. De aquí a aquí, la misma de ahorita, ¿no? Más 2 veces I3, que ya la tengo, igual a 0. Es lo que está aquí. Menos B sub I. Más 2S por I de S, que es el voltaje en el inductor. Más 2 veces I3, que es el voltaje en el resistor de 2 ohmios, igual a 0. Entonces queda esta segunda ecuación, observen. 2S por B más 2S más 2 menos 2 alfa por I igual a B sub I. Entonces, lo que tenemos es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y esas incógnitas son justamente voltaje en el capacitor y corriente en el inductor. Esta es la ecuación matricial. Lo que viene es un proceso operativo, ¿no? De resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que se puede hacer de dos maneras. Uno, diciendo que el voltaje B, el vector pues cuyos elementos son voltaje y corriente, es la inversa de A multiplicada por B. Esa es una manera de despejar B e I. Pero la otra es usando la regla de Kramer, ¿sí? Que ya está suficientemente explicada previamente, ¿no? Pero empecemos. El determinante de esta matriz, que se indica así, ¿no? Este por este menos este por este, nos da todo esto. No voy a entrar en el detalle operativo, pues, para no desviarnos de la atención, de cuestiones operativas, ¿no? En todo caso es un polinomio de segundo grado. 10S2 más 8 menos 6 alfa por S más 2 menos 2 alfa. Miren que todo está dependiendo de la ganancia de la fuente, la ganancia de voltaje de la fuente. Ahora, para calcular B e I, porque es que los necesitamos ambos, necesitamos tanto B como I, se hace la regla de Kramer, ¿no? Entonces queda esto para B y esto para I. Bien. Entonces, hay una situación que se estudió desde el video número 2 que tiene que ver con la estabilidad. Para que el sistema sea estable se requiere que todos estos coeficientes sean positivos. O sea, 8 menos 6 alfa debe ser positivo y 2 menos 2 alfa también debe ser positivo. Entonces quedaría que la conclusión de esa intersección es que alfa debe ser menor que 1. Alfa puede ser 0, ¿cierto? Puede ser no exactamente igual a 1 porque no sería estable, sería marginalmente estable. Pero cualquier número de alfa que sea negativo
sirve o me conduce a que el sistema sea estable. Bien. Finalmente, el voltaje V sub es 2 veces I3, se sustituye, recuerden lo que vale I3, que depende de V y de I. Nos queda esta expresión para la ganancia de voltaje. Aquí está. ¿Sí? Perfectamente el estudiante que le hace el seguimiento al material del curso, que recuerden está disponible en la plataforma, o en estos mismos videos, pues, puede verificar que esta es la ganancia de voltaje y que alfa tiene que ser menor que 1 para que este sistema sea estable. Particularmente cuando alfa vale menos 2, ustedes se tomarán el trabajo de reemplazar alfa por menos 2, aquí daría 2s cuadrado, aquí daría más 9s más 3. Y por aquí daría 10s cuadrado, si alfa vale menos 2, quedaría más 20, menos 2 por menos 6 da 12, 20s, más 6, que es lo que está aquí. Y al simplificar un 2 quedaría así. Esa viene a ser la función de transferencia de la ganancia de voltaje sobre el voltaje de entrada, ¿sí? Y en esta función de transferencia tiene 2 ceros y 2 polos. Y uno puede, utilizando MATLAB, encontrar la respuesta al escalón. Recuerden la rutina tradicional que se utiliza para hallar la respuesta al escalón. Vale decir, el numerador se declara como un vector, 2, 9, 3. Lo mismo el denominador. Y si uno dice step num den, o sea, numerador denominador, y le pone cuadrícula, aparece la gráfica. ¿Sí? Eso en MATLAB. Entonces vemos que la respuesta al escalón, ¿cierto?, es de tipo exponencial, es decir, este es un sistema sobreamortiguado, con base en lo que ya previamente se sabe. Si me hubiese dado así, sería subamortiguado, ¿sí?, que son las dos posibilidades, ¿no? Y la otra, cuando es críticamente amortiguado, él sube pero ya se estabiliza. Ahí tenemos las 3 posibilidades que se tienen cuando uno encuentra la respuesta al escalón de un sistema de orden 2. Para sistemas de orden 3 y otros ya la cosa cambia, ¿no? De hecho, les tengo un segundo ejemplo, ¿sí? Ya este es un sistema de orden 3. Esto, más adelante se verá que esto corresponde a un modelo de un amplificador operacional, ¿cierto? El voltaje de la fuente está controlado por el voltaje en este capacitor. El voltaje de la fuente está controlado por este voltaje. Y la función que vamos a hallar es justamente la ganancia V sub 3 sobre V sub I. Esa es lo que vamos a encontrar, ¿de acuerdo? O mejor, V sub O sobre V sub I. No V sub 3 sobre V, sino V sub O sobre V sub I. Y esta V sub O, repito, es alfa veces V sub 3. Vamos a analizar el circuito. Como hay 3 elementos que almacenan energía, hay que plantear un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Pero hay que recurrir a variables auxiliares. Entonces me explico. La corriente que entra por este resistor, ¿sí? La corriente que viene por aquí y la corriente que viene por aquí. Son 3 variables auxiliares que les podemos dar nombres, ¿no? Y 1, y 2, y 3. No sé si les di nombre aquí en el video. Aquí. Yo les di la corriente que circula por la rama 3, 4. Entonces, la rama 3, 4 vamos a llamarla I sub 1, ¿de acuerdo? Para hacerles bien la explicación. La corriente que circula por aquí es simplemente C por SB3. La corriente, cuando el resistor está en serie con un capacitor, la corriente en el capacitor es la misma en el resistor.
O sea que la corriente I sub 1 es C por S por B3. Perdón. La corriente que circula por aquí es CSB2. O sea que esta corriente I2 será I1 que es CSB3, ¿cierto? Más la que viene por aquí que es CSB2. Entonces me estoy esperando I2 en términos de B3 y B2. Y finalmente esta corriente I sub 3. La corriente I sub 3 será la que viene por aquí, que es CSB1, más la corriente I2, que es toda esta, más CSB3, más CSB2. Entonces, ahora sí vamos a plantear la ley de Kirchhoff para voltajes en las tres mallas. Me explico. Vamos para la malla 0, 1, 2, 5, 0. Malla 0, 1, 2, 5, 0. Juiciosamente, ¿no? De 0 a 1 es una subida, menos BI. De 1 a 2 es una caída, que será R multiplicada por I3. O sea, quedaría R que multiplica CSB1 más RCSB2 más RCSB3. Más de 2 a 5 es una caída que se llama B1. Y de 5 a 0 es más BO, que sea más alfa B3. Entonces miren que en esta ecuación primera tengo todas las incógnitas. B1, B2, B3, bueno, B1 se junta con esta, lo mismo que B3 con esta. Entonces nos queda una ecuación con tres incógnitas que son las incógnitas del problema. B1, B2 y B3. Como les dije, ¿no? Hay que plantear un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, pero hay que recurrir a las variables auxiliares en los resistores. A esta que yo la llamé I1, a esta que la llamé I2 y a esta que la llamé I3. ¿Sí? Espero que eso esté bien claro. Entonces, al aplicar la ley de Kirchhoff en la malla 1, que ya se las escribí previamente aquí, esta. Entonces quedaría, para B1 que tenemos, RCS más 1, que es lo que está aquí. RCS más 1 para B1. RCS para B2 y RCS más alfa para B3. Esa sería la primera ecuación. ¿De acuerdo? Esa es la primera ecuación que corresponde a esta malla. Ahora vamos para la malla que va de 0 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 0. En esta malla, en la malla 0, 2, 3, 0, vamos a tener, bueno, 0, 5, 0, 5, 2, ¿no? Que hay que pasar por el 5. 0, 5, 2, 3, 0. De 0 a 5 hay una subida, menos BO, pero esa es menos alfa B3. ¿Sí? De menos a más, una subida, menos B1. Oye, hay que tomar el signo tal como tiene que tomarse. De más, del 2 al 3 será R que multiplica a I2. Recuerda que esta fue la llamamos I2, esta la llamamos I1 y esta la llamamos I3, para estar bien claros en eso. Entonces, repito, de menos a más menos alfa B3, de menos a más menos B1, de más a menos R por I2, de aquí a aquí más B2, igual a 0. Recuerden que esta I2 hay que sustituirla por CSB2 más CSB3. Ese es I2. Entonces nos va a llevar a esta ecuación, ¿no? Menos B1 más RCS más 1B2
más RCS menos alfa B3. Esta es la siguiente ecuación que se obtuvo en esa malla que acabo de indicar. Y la última ecuación corresponde a la malla externa, ¿no? O sea, me refiero a la malla 0340. De 0 a 3, una subida que es menos B2. De 3 a 4, R veces I1. Recuerden que I1 es CSB3. Más B3 igual a 0. Ahí tengo esta malla. Es la malla pues más sencillita, ¿no? El hecho es que nos resulta un sistema matricial de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Ahora, el desarrollo por determinantes, ¿cierto? Ya sería más largo, ¿no? Pero con una ventaja, que solamente nos interesa B3. Entonces, si solamente nos interesa B3, ese B3 será igual. Abajo el determinante del sistema que lo vamos a expresar así. RCS más 1, RCS más alfa, menos 1, RCS más 1, RCS menos alfa, 0 menos 1, RCS más 1. Es el determinante del sistema, ¿cierto? Y acá la tercera columna se reemplaza por los términos independientes. B sub I, 0, 0. Y estas dos columnas son las mismas. Entonces se desarrolla este determinante y aparece el voltaje B3. ¿Sí? Y de ahí nos va a resultar que B3 sobre B sub I. Pero recuerden que si es BO sobre B sub I, entonces aquí sería alfa. Porque esa fue la que dije, ¿no? Alfa veces B3 es BO. O sea que la ganancia de voltaje, si hacemos referencia al voltaje B sub O, que es alfa veces B3, será esta. ¿Cierto? Ahora, no sé si recordarán lo del criterio de Routh-Hurwitz, pero no nos vamos a preocupar de nuevo por eso, porque ya ese es un tema cubierto previamente. Pero se puede demostrar que los valores de alfa para que el sistema sea estable son los menores que 29 quintos. Eso es como para informativo por el momento, ¿no? Para no desviarnos de la atención. Lo que estamos trabajando son circuitos con fuentes controladas, no funciones de transferencia, pues. No el análisis de la estabilidad de las funciones de transferencia. O sea, para lo que respecta al video es esto, ¿cierto? Cómo analizar circuitos con fuentes controladas. Felicidades.